Buenos días muchachos, perdón. El día de hoy vamos a ver ejemplos en donde vamos a trazar gráficas de funciones exponenciales. Entonces, además de trazar gráficas, lo que voy a determinar también a partir de su gráfico, pues es su dominio, su imagen, el corte en el eje Y, y también si por ahí se traza una asíntota, ¿sí? Ya sabemos, ya hemos trabajado con este tipo de líneas rectas, la cual pues vamos a poder identificar fácilmente. Si no, como quiera, pues lo vamos a especificar. Muy bien. De acuerdo a lo que vimos, el ejemplo de ayer, ya sabemos que su forma general de una función exponencial de cualquiera es a la x. Siempre su exponente pues va a llevar ahí la variable x, ¿sí? Obviamente pues la base puede ser de dos formas, o que a sea mayor a 1, o que a tenga un valor entre 0 y 1, nunca a va a valer 0, nunca a va a valer 1, tampoco va a valer un valor menor a 0. ¿Sí? Muy bien, entonces sabemos que cuando tenemos un caso de este estilo, mi función va a ser creciente. Cuando tengamos un caso de este estilo va a ser decreciente. Entonces eso nos va a ayudar mucho para poderla graficar. ¿Cuál función voy a graficar? Va a ser y igual a e a la x. ¿Sí? Ayer estuvimos trabajando con ejemplos donde pues, la base era un medio, no más recuerdo, o el caso de, creo que eran 3 medios, si no mal recuerdo, vaya. Y si es el caso, bueno, a lo que me refiero es a un valor numérico, ¿sí? Ahora aquí tenemos la expresión e, que sigue siendo un valor numérico. Si ustedes observan o buscan por ahí en su libro, en la página 103, por ahí les van a hablar un poquito de ese valor, que el cual pues equivale a 2.718, etcétera, decimales, ¿sí? Ustedes ahí pueden ver un valor aproximado y en base a él pues pueden darse cuenta pues que este valor es un número y que ya está definido con esa letra E, que como tal, si yo la utilizo con la letra E, pues va a tener una mejor aproximación, una mejor exactitud en mis valores. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues como quiero graficar, voy a realizar mi tabla como paso 1. Voy a darle valores. Ahora, ¿qué valores le puedo dar? Como yo tengo que es una función exponencial, recuerden, aquí ya inclusive ya puedo determinar mi dominio. Mi dominio de f para estos casos siempre van a ser todos los números reales. O podemos poner r. O todo r. ¿Sí? Es equivalente. Bueno, entonces yo le puedo dar cualquier valor. Si en este caso le voy a dar valores, por ejemplo, desde el menos 1, el 0 y el 1, ¿sí? Inclusive ahí ni le puedo dar obviamente pues si tengo la función de tabla, mi calculadora, o tengo, por ejemplo, puedo usar Excel, pues ahí sí le puedo dar un poquito más de valores para ver pues si realmente se está comportando así, como comprobar. Pero como quiera, por ya conocer las formas que tenemos de una función exponencial, pues ya no es tan necesario. Entonces, si lo tienen que hacer manual, pues con que le demos 3 valores a partir de donde, bueno, pues de acuerdo a cómo se esté comportando mi función. Entonces, si por ejemplo le damos esos 3 valores y a lo mejor me quedan 3 valores muy cercanos, pues mejor le doy otros valores un poquito más separados que pueda apreciar un poquito mejor la curva. Entonces, en este caso, al ir sustituyendo, ponemos el valor de e a la menos 1 y eso me va a dar igual a 0.3678. Aquí podemos, yo los voy a redondear con 4 decimales, pero pues ustedes pueden hacerlos con un poco más o inclusive con 3 por lo menos. E a la 0, siempre cualquier valor a la 0 pues va a ser 1, y e a la 1, que pues obviamente en ese caso va a ser su mismo valor, ¿no? Que es 2.718, 2. ¿Sí? Lo voy a porque sigue 28. Entonces, ya que tengo estos valores, los vamos a graficar. En este caso grafico el menos 1. En el menos 1 me queda que es .36. Acuérdense que van a ser valores
muy aproximados, también este es un bosquejo realmente, porque pues no podemos utilizar todos los valores, ¿sí? Como está redondeado, pues obviamente hay cierto grado de error, pero como quiera, pues es un bosquejo. Pues aquí está el punto 5, punto 25, un poquito más arriba del punto 25, que quede aquí, en el menos 1, muy bien. El siguiente es el 0,1, aquí ya lo había marcado, y en el 1, pues obviamente 2.72, que igual, un poquito más arriba del punto 5, sin pasarnos del punto 75, del 2.75. Entonces quedaría aproximadamente por aquí. Entonces, si ustedes observan, ahí se ve que se está formando una curva. Entonces, lo que hago es unirlos y la prolongo. Y lo mismo hago de este lado, tanto a la izquierda como hacia la derecha. Lo más posible que quede acercado o aproximado. Muy bien. Bueno, entonces, si ustedes observan, aquí ya trazamos nuestra gráfica. Y si recordamos un poquito el ejemplo de ayer, que teníamos un caso cuando la base era mayor a 1, pues nos queda algo de este estilo. Si ustedes observan, es creciente, ya que pues si le damos valores más grandes, que vayan creciendo, de menor a mayor, nos vamos a ir de menor a mayor en X, ¿qué va a pasar en Y? Pues va a tender a irse a infinito en Y. Entonces, por lo tanto, ya tenemos nuestra gráfica. A partir de la tabulación, ya calculamos nuestro dominio y obviamente pues ahora vamos a determinar nuestra imagen, ¿sí? El dominio y la imagen lo pueden meter de una vez como el paso número 2, pero si no lo representan o escriben como pasos, no hay problema. Para la imagen, recuerden que la imagen no lo da la gráfica. Entonces, como nosotros ya la tenemos, pues obviamente es donde se trace mi gráfico, donde tome valores del eje Y. En este caso, si ustedes observan aquí esta curva, se me va a ir tendiendo obviamente a menos infinito, pero nunca va a brincar al cuadrante que está, o a la parte de los negativos de mi expresión. ¿Eso porque pues nunca, en este caso, mis valores o mi resultado de llevar a tomar un valor negativo? Si nosotros vemos, inclusive aunque mi dominio sean todos los reales, si yo lo sustituyo en mi potencia, ¿qué va a pasar con esto? Aquí obviamente di mis valores, pero si yo lo hago de manera algebraica, lo dejo así expresado, me queda e a la menos 1, que esto realmente es igual a 1 sobre e a la 1. Recuerden que aquí estamos utilizando las leyes de los exponentes. Entonces, por lo tanto, este valor, obviamente, va a ser mucho más pequeño que, por ejemplo, si yo hiciera el e a la 0, porque el e a la 0 es 1, ¿sí? Entonces, si aquí le diera otro valor, por ejemplo, el e a la menos 2, pues esto sería igual a 1 entre e a la cuadrado. Si yo le doy aquí el valor, está al cuadrado, pues obviamente este término del denominador es más grande. Como está en el denominador, pues esto se hace más pequeño, y así sucesivamente. Pero esto nunca va a ser igual a 0, ¿sí? Por tan grande que sea la potencia que quede aquí en la base del denominador, pues obviamente esto nunca va a ser igual a 0, ¿sí? Ni obviamente negativo, por ende. Entonces, obviamente, por eso pues aquí mi curva se va a seguir prolongando menos infinito, pero pues nunca va a empalmarse con el eje X, ni lo va a cortar y a pasar. Entonces, por lo tanto, ahí yo ya puedo deducir mi imagen. En este caso, mi imagen sería igual a, acuérdense que aquí es donde se traza mi curva, pues sería de 0 a infinito, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque como les acabo de mencionar, nunca me va a dar que y sea igual a 0 y nunca tampoco me va a dar valores negativos, aquí lo pase. Entonces, por lo tanto, mi imagen es de 0, a infinito, ¿sí? Aquí acuérdense que se pone paréntesis, ¿por qué? Porque estamos haciendo referencia a que el 0 no se toma. Ojo, sí toma valores que están entre el 0 y 1, ¿sí? Aquí lo vemos, pero el 0 nunca. Aquí se pega mucho, pero nunca va a empalmarse al eje X. Pues por lo tanto, esta es mi imagen.
esta es mi imagen y este es mi dominio. Ya tenemos ahí paso. Muy bien. Ahora sigue determinar el corte en el eje Y. El corte en el eje Y sabemos que es pues donde mi curva corta ese eje, ¿verdad? En este caso, si lo podemos ver en nuestra gráfica, lo corta en 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el corte en el eje Y es en Y igual a 1. Y por último, la asíntota. Aquí si observan, cuando tenemos una asíntota, pues ya sabemos que las asíntotas hay de 3 tipos: lineales, horizontales y oblicuas. Obviamente aquí en este caso, por como estamos observando que la prolongación de mi curva hacia el menos infinito tiende a comportarse como si se acercara a una asíntota. Recuerden que cuando nosotros estudiamos las funciones racionales, cuando mi función se iba a infinito o a menos infinito, pues esta tendía a acercarse a una línea recta, que a esa línea recta pues se le llamaba asíntota. Por tanto, pues obviamente ahí se tenía una asíntota, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Pues lo mismo, se va a tener una asíntota horizontal, ¿sí? Entonces vamos a tener una asíntota horizontal, y en donde se observa que se traza en el eje X, es decir, donde Y es igual a 0. Entonces mi asíntota horizontal se traza en Y igual a 0. ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a poder definir fácilmente? Si nosotros queremos o tenemos la facilidad de tabular muchos más valores, si nosotros le damos valores más pequeños, ustedes van a poder apreciar que esto cada vez se va a ir acercando más a 0, ¿sí? Pero nunca van a encontrar un valor donde sea igual a 0, ¿sí? Entonces se va a acercar, por lo tanto ahí hay una asíntota horizontal. Muy bien. Entonces ese sería un primer ejemplo de cómo se traza el gráfico y cómo se determina el dominio, la imagen, corte en Y y asíntota horizontal. Ahora vamos a ver un ejemplo, otro ejemplo diferente, pues con el cual, ¿qué pasa si yo a lo mejor aquí a la X pues se le está sumando un valor, se le está restando 5, etcétera, o se le está sumando 5, etcétera, valores? ¿Qué pasa con mi gráfico? ¿Sí? Entonces todo va a depender, recuerden, de cómo sea la base y de cómo se estén comportando mi X con relación a esa base. Entonces voy a borrar los datos que hicimos de esta función. Voy a borrar eso y lo único que voy a cambiar pues es obviamente la función. El dominio ese no va a cambiar, la imagen puede cambiar, esa sí puede cambiar, esa la vamos a cambiar, a modificar. La tabulación pues vamos a seguir haciendo una tabulación. Aquí donde también pueden cambiar son los valores de X, ahorita les voy a decir por qué, y el corte en el eje. Muy bien, bueno. Voy a borrar también mi gráfico. Ahora vamos a graficar la función siguiente, que en este caso voy a hacer la siguiente, lo voy a anotar de este lado. Vamos a graficar esa función. Muy bien. En este caso ya tenemos una función un poquito diferente. Recuerden, aquí no me va a afectar si en lugar de mi base E tengo un 2, tengo un 3, o un medio, un cuarto. Al final de cuentas, si se tabula, obviamente utilizando esa función de tabla en su calculadora, se tiene que meter la expresión así tal cual. O si la buscan en Excel, pues también lo pueden hacer, nada más que chequen bien ahí la sintaxis, ¿sí? Porque si no estoy mal, cuando es exponencial, se utiliza cierta expresión para representarla, no la letra E, entonces hay que buscar por ahí. Pero si tienen facilidad de su calculadora, pues qué mejor.
o si tienen una calculadora, una aplicación de calculadora, pues también. Bueno, entonces ya tengo esta expresión. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a tabular, vamos a darle ciertos valores y obviamente, pues, dependiendo de acuerdo a esos valores, pues son los que yo voy a poder graficar mi función. Aquí en este caso, tengan cuidado, aquí viene un negativo. ¿Eso qué quiere decir? Yo ya les había comentado que para mi base, o que sea mayor a 1, o que esté entre 0 y 1. O sea, no podemos tener negativos. Pero aquí, ojo, siempre que ustedes observen una función de ese estilo, siempre este negativo es fuera de la base. O sea, es decir, es como cuando ustedes en su calculadora tienen, cuando ustedes hacen menos 2 al cuadrado, pues obviamente esto es 4. Pero ¿qué pasa cuando ustedes hacen menos 2 al cuadrado? Les da menos 4. Eso quiere decir que mi calculadora, inclusive ahí lo toma como, el cuadrado nada más está afectando al 2. Y ya, por ende, multiplica después por el negativo. Por ello, es importante, siempre que tengamos unos de este tipo, inclusive si aquí fuera un numerito, no hay ningún problema porque está haciendo, o se está tomando como este caso. ¿Sí? O sea, es decir, que al final de cuentas se está respetando que la base no es negativa. Entonces, por lo tanto, por eso no hay ningún problema. Sí va a cambiar un poquito al momento de graficarlo, lo vamos a ver. Pero pues nos vamos a dar cuenta al momento de graficarlo. O sea, no es nada, no es problema. Muy bien, bueno, entonces vamos a graficarlo, vamos a tabular. Le voy a dar valores, en este caso pues voy a tomar del menos 3 al 3. ¿Sí? Los que siempre tomamos. Ya como les digo, si tú tienes la forma de tabular de una manera más rápida sin tener que hacerlo manualmente, pues, se puede hacer también, no hay ningún problema. Y ahí inclusive le puedes dar más valores para pues, que tú observes un poquito más cómo se comporta. Bueno, al hacer su tabulación, esa tabulación pues, ya la tengo aquí. Si ustedes la utilizan con su calculadora, obviamente les van a dar ciertos valores. Aquí me dan a mí los siguientes. Ya que observemos cómo se comportan esos valores, nos vamos a dar cuenta cómo se va a comportar mi gráfico. Y a partir de ahí, pues yo voy a poder deducir los otros elementos que me piden. Se fijan, aquí tomo 4 decimales. Lo más mínimo que yo les recomiendo tomar son 3, para que pues, sea un poquito más acercada mi trazo de función. Sabemos que pues, obviamente va a seguir siendo un bosquejo, ¿sí? Que es aproximado. Muy bien. Esos fueron los valores que a mí me dieron al sustituirlos. Recuerden que esta expresión al sustituirla aquí, ¿cómo viene siendo? Les voy a dar un ejemplo, más para que no haya duda. Es y igual, es el menos, aquí cuando metan el pues lo teclean ahí en mi calculador es Shift y buscan ahí la tecla de logaritmo natural y arribita debe decir la esa es. Si es el caso que batallan con esa parte, pues me pueden por ahí escribir. O si no, pues pueden buscar ahí ustedes, verificar que al momento de estar utilizando esa letra, si le dan igual, les debe de dar el valor 2.718. ¿Sí? Para que ustedes tengan seguridad de que pues, es ese valor el que están tomando. Muy bien. Entonces es 2 por menos 3. Y luego a eso le sumamos 2. Entonces, así es como se sustituiría manualmente. Si lo hacen con la función tabla, meten esta así tal cual como está, acuérdense con alfa x, y le dan desde menos 3 a 3, en 1, y les debe de desplegar esta misma tabla. Bueno, entonces ya que la tienen así, vamos a graficarla. En menos 3, si ustedes observan cuánto me da, 1.9975 en menos 3. Entonces aquí yo tengo el menos 3 y es 1.9975. Este lado, aquí tenemos que es 2, va a ser muy pegadito al 2, ¿sí? Acuérdense que son aproximaciones, entonces no hay ningún problema. En el menos 2 es 1.98, es un poquito más abajo, casi despegado. En el menos 1 es 1.83 y poco a poco va bajando. Obviamente aquí sería, ahí lo bajé un poquito más de arriba, quedando así, ¿ok?
En el a menos 1, en el 0, voy a cortar ahí en el 1. En el 1 es menos 5.38. Si se fijan, acá se me fue muy abajo. Supongamos que aquí está el menos 5, me quedo por acá, aproximadamente, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, aquí se forma una curva que, a diferencia de la anterior, esta va hacia abajo. Ahorita les voy a explicar por qué esta tiende así de esta manera. Obviamente esta se va a ir acercando ahí. Si ustedes se fijan que si ustedes pueden tabular mucho más valores y le siguen dando valores que estén más a la izquierda del menos 3, ahí se van a poder dar cuenta que esta se va a estar comportando, se va a estar pegando mucho al 2. En este caso voy a trazar ahí una recta. Nos demos cuenta un poco. Una recta horizontal. Ok. Ahorita les explico por qué la tracé de esta manera. Bueno, si se fijan, primero que nada, pues tiene la misma prolongación, una misma curvatura como la función anterior. Pero a diferencia de la anterior, la que habíamos graficado, que era y igual a e a la x, esta me quedaba algo de este estilo, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa? Bueno, pues como a mi expresión se le está afectando por un negativo, a este término que es la exponencial, siempre que ocurra eso, siempre se va a invertir mi función, como si fuera una asimetría, ¿sí? Si yo tengo si aquí en este caso tuviera esta misma, pero fuera positiva, esta se comportaría de esta manera, no hacia abajo, pero si no tuviera este signo. Pero como lo tiene, se comporta de esta manera, ¿sí? Ustedes eso también lo pueden llegar a leer un poquito más detalladamente. Ahí en su libro, en la página 106, viene un ejemplo donde pues menciona al respecto de eso. También vienen algunos otros ejemplos de este estilo. Ok. Ya que tenemos mi gráfico, pues hay que determinar dominio. Dominio sabemos que son todos los números reales para una función exponencial. Para el caso de su imagen, ahora si se fijan, cambia la imagen. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar los valores de y, donde se traza mi función. Ahora, como se traza de esta manera, pues obviamente si yo aquí escribo la imagen, ¿desde dónde va a ser? Pues si ustedes observan, aquí mi gráfico es donde aquí se va tendiendo hacia los negativos, bueno, si fuéramos de mayor a menor, y aquí se me va acercando mucho al 2, pero recuerden, aquí nunca se va a empalmar a o nunca lo va a sobrepasar. Entonces, por lo tanto, mi imagen sería del 2. En este caso, acuérdense que hay que escribirlo desde de menor a mayor. En este caso, como va hacia los negativos, entonces sería de menos infinito a 2. De esta manera. Y por lo tanto, obviamente, mi función va a llegar hasta aquí, que quiere decir que aquí es donde va a prolongarse de esta manera con esta curva, pero nunca va a pasar ese 2, ¿sí? Esa sería la imagen. Ahora, en el caso donde yo determine el corte en el eje Y, aquí el corte pues va a seguir siendo donde mismo, en este caso coincidió, ¿sí? Entonces mi corte en el eje Y es en Y igual a 1, ¿sí? Y por último la asíntota. La asíntota es la línea que yo tracé de manera punteada. ¿Por qué la trazo ahí? Porque ahí es donde me puedo dar cuenta donde se va a acercar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues obviamente, ¿qué va a pasar con esta curvatura? Obviamente, pues si cada vez se va a ir acercando, como les mencioné ahorita, si ustedes le dan valores más pequeños del menos 3, menos 4, menos 20, etcétera, ustedes se van a poder dar cuenta que cada vez estos valores se van a ir acercando más al 2, pero nunca va a ser 2, o sea, nunca va a llegar a ser 2. Por tanto, pues obviamente esta sería mi asíntota horizontal y se traza en y igual a 2. Entonces, por lo tanto, ya tracé la función. Acuérdense que mi función es esta, y igual a menos e a la 2x más 2. Mi dominio, mi imagen,
la asíntota horizontal, el corte en el eje Y y la tabulación. Entonces, por lo tanto, así es como van a estar trabajando, muchachos, con el trazo de funciones exponenciales. Cualquier duda, recuerden que nos pueden escribir, pueden también verificar más ejemplos ahí en el libro, y cualquier comentario u observación que tengan, me lo pueden realizar. Muchas gracias y nos estamos viendo en un próximo video. Buenas tardes.